Bienvenido a este video. En este video te voy a enseñarte acerca de las variables. Por cierto, vamos a aprender acerca de cómo declarar las variables, cómo imprimir las variables, cómo deben ser los nombres de las variables y también vamos a aprender acerca de los tipos de variables. Entonces, empecemos con el tema ¿qué son las variables? La variable es un espacio en la memoria y ese espacio se utiliza para almacenar datos, como por ejemplo números, después puede ser para almacenar palabras o letras. Por ejemplo, si tú quieres almacenar los datos de una persona, entonces necesitas una variable, ya que como te dije, la variable es un espacio en la memoria. Y ese espacio se utiliza de manera temporal mientras que el programa se ejecuta. Como por ejemplo, como te dije, que si quieres almacenar los datos de una persona, como por ejemplo su nombre, sus apellidos, la edad, la fecha de nacimiento, entonces para almacenar esos datos tú tienes que utilizar esas variables. Y esas variables son un espacio en la memoria que nosotros vamos a utilizar durante la ejecución del programa. Quizás hasta ahora no logras entender con claridad acerca de las variables, entonces vamos a ir a mi pantalla. Por ejemplo, vamos a ver lo que son las partes de las variables. Las variables tienen partes. Bueno, ¿cuáles son las partes de la variable? Aquí vamos a poner partes de las variables. A ver, vamos a poner acá partes de las variables. Y por cierto, vamos a listar también las partes de las variables. Aquí vamos a poner una de las partes de la variable es tipo de dato. Nosotros tenemos que asignarle a la variable qué tipo de dato va a almacenar. Como por ejemplo, puede ser números, puede ser cadenas. Entonces, esos tipos de datos nosotros tenemos que designar a la variable. Eso sería la primera parte de la variable. Otra de las partes de la variable sería lo que es el nombre. Esto sí es muy importante. Todas las variables tienen un nombre. Entonces, una de las partes de la variable es el nombre. Ahora, la otra parte de la variable es el valor. El valor que nosotros vamos a almacenar en esa variable. Entonces, hasta aquí podemos ver que las variables tienen tres partes, los cuales son tipo de datos, nombre y valor. Ahora vamos a aprender acerca de cómo declarar las variables conociendo estas partes. Primero vamos a asignarle el tipo de dato, es decir, qué dato vas a almacenar en esa variable. Puede ser número, puede ser una cadena de caracteres. Por ejemplo, yo quiero almacenar la edad de una persona. Entonces, como la edad de una persona va a ser número, entonces vamos a darle el tipo de dato int, ya que este tipo de dato da referencia a los números enteros. Luego, según esta información, nos dice de que las variables deben tener un nombre. Entonces, como nosotros queremos almacenar la edad de una persona, entonces aquí vamos a poner edad persona. Ya tenemos el nombre de la variable. Es decir, hasta ahora ya tenemos el tipo de dato, después ya tenemos el nombre de la variable. Y por último tenemos que asignarle un valor. Para asignar un valor vamos a utilizar lo que es igual y después vamos a darle el valor. En este caso sería 35 años. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos declarada la siguiente variable. Esta variable es de tipo entero y el nombre de la variable es edad persona y aquí tenemos el valor. Y este valor va a cambiar porque, por ejemplo, en mi caso mi edad es otro, ahora en tu caso tu edad es otro, entonces este valor va a cambiar. Por ejemplo, puede ser 20 años, puede ser 18 años, puede ser 35 años. Y es por eso de que para almacenar estos datos necesitamos una variable. Y esa variable puede ser modificada a medida que nosotros vamos a utilizar en el programa, ¿ok? Entonces, de esta forma se declaran las variables. Ahora, para almacenar los nombres, los apellidos, ¿cómo se debe declarar las variables? Como queremos almacenar el nombre de la persona, entonces primero tenemos que empezar con el tipo de dato. Ya no es número porque son nombres. Entonces, en este caso vamos a utilizar el tipo de dato string.
Luego vamos a asignarle el nombre de esa variable. Como vamos a almacenar el nombre de la persona, entonces vamos a poner acá nombre. Luego vamos a asignarle el nombre. Como vamos a almacenar una cadena de caracteres, entonces eso más bien vamos a poner entre comillas y luego vamos a poner el nombre de la persona. En este caso vamos a poner Juan. Luego al final vamos a poner punto y coma. Hasta ahora ya tenemos declaradas dos variables. Ahora vamos a aprender acerca de qué nombres debemos asignarle a las variables. Nosotros no podemos asignarle cualquier nombre a las variables. Tenemos que seguir ciertas reglas para asignar los nombres de las variables correctamente. Por cierto, para que puedas aprender más acerca del tema que estamos avanzando, debajo de este video te voy a dejarte la documentación completa y también los códigos para que puedas utilizar en tu proyecto. Te animo a que revises la documentación. Entonces, continuando con el tutorial, aquí te voy a darte ciertos consejos para que puedas asignarle los nombres de las variables. Como primer punto, nunca debes utilizar las palabras reservadas de Java como nombre de las variables. Por ejemplo, las palabras reservadas de Java son lo que es int, también existe lo que es class, también existe lo que es true, también hay otra palabra reservada. Prácticamente existen muchas palabras reservadas de Java y esas palabras reservadas de Java nunca debes utilizar para asignarle el nombre de la variable. Ahora, otro consejo es que tú no debes empezar el nombre de la variable con un número. Por ejemplo, aquí nosotros podemos poner el primer nombre de la persona. Por ejemplo, si digamos que la persona tiene dos nombres, entonces aquí nosotros podríamos poner primer nombre, segundo nombre. Ahora, para los apellidos, vamos a poner acá string. A ver, vamos a escribir bien acá. String. Luego vamos a poner primer nombre, o mejor dicho, primer apellido. Y luego vamos a declarar otra variable. En este caso vamos a poner segundo apellido. Aquí solamente estamos utilizando letras. Por ejemplo, si tú quieres poner 1 en vez de decir primer, a ver, vamos a borrar y luego vamos a poner número 1. Te das cuenta de que aparece un error de manera automática. Con esto nos quiere decir de que nosotros nunca debemos de iniciar el nombre de la variable con un número. Igual, aquí nosotros vamos a poner número 2, igual nos genera un error. Entonces, otro de los consejos es que nunca debemos iniciar el nombre de una variable con un número. Pero después sí, normal podemos utilizar el nombre. Por ejemplo, apellido 1, aquí vamos a poner número 1. Luego esto vamos a borrar. Igual aquí vamos a poner apellido 2. Así más bien sí funciona. Ahora, otro consejo es que también puedes utilizar lo que es guión bajo. Te das cuenta, aquí yo puse apellido guión bajo número 1 y también aquí puedo utilizar guión bajo. Igual, este guión bajo también puedo utilizar al inicio de cada nombre de la variable. No va a pasar nada, ¿ok? Y otra de las reglas al asignar un nombre a una variable es nunca debes utilizar un espacio. Por ejemplo, aquí vamos a poner espacio que dice apellido, luego número 1. Pero cuando nosotros ponemos un espacio se genera un error. Con eso nos está diciendo de que nosotros no debemos utilizar un espacio en el nombre de la variable. En vez de ese espacio vamos a utilizar lo que es guión bajo. Entonces estas reglas nosotros debemos de cumplir. Como te digo, en la documentación que está debajo de este video vas a encontrar más detalles acerca de estos puntos. Además, el nombre de la variable tiene que ser significativo. ¿Qué quiere decir esa regla? Por ejemplo, si nosotros queremos almacenar la edad de una persona, aquí nosotros no podemos poner cualquier nombre. Por ejemplo, podríamos poner acá número 1. Este nombre de la variable no es significativo, solamente dice acá número 1. Pero nosotros queremos almacenar la edad de una persona. Entonces, para que sea significativo, aquí nosotros tenemos que poner edad persona. Con eso vamos a percibir rápido de que esta variable almacena la edad de la persona. Igual, aquí nosotros podemos poner nombre. Por ejemplo, puede ser nombre del estudiante, nombre del empleado o nombre persona. Ahora, si tú quieres almacenar el nombre del estudiante, entonces pones acá
nombre estudiante. Cosa que así vas a saber de que esta variable almacena el nombre del estudiante. Y luego en la parte de abajo también vamos a poner apellido 1, después puedes poner guión bajo, luego puedes poner estudiante. Así vamos a saber de que en esta variable vamos a almacenar el primer apellido del estudiante. Ahora, si tú quieres almacenar los datos de los profesores, entonces las variables para esos docentes tienen que crearse aparte si es que quieres trabajar de manera ordenada. Ahora, continuando con este tutorial, ahora vamos a aprender acerca de cómo imprimir las variables. Y para aprender de ese tema, te invito a que veas este video. Pero antes de hacer clic en este video, regálame un me gusta y después de hacer clic en ese manito, ahora sí vamos a ver este video.